¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues ya es domingo, el domingo 19 de febrero de 2023 y vamos a meditar la liturgia preparada para el día de hoy, que es el inicio de la semana 7 de tiempo ordinario. De hecho, es el último domingo de tiempo ordinario. Si Dios quiere, el miércoles ya estaremos celebrando el miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma, y el próximo domingo ya sería primer domingo de cuaresma. Las lecturas ya nos van preparando a cómo vivir ese tiempo. Las lecturas de hoy, la primera lectura es del Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2, y del 17 al 18. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 23. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Estas son las lecturas que vamos a meditar y tienen un tema muy particular y muy importante, sobre todo para nuestros tiempos y para siempre realmente. El tema es la santidad. Las lecturas nos invitan a ser santos y nos invitan a vivir en el amor. En el amor a todos, como vamos a verlo, sobre todo en el Evangelio. Pero hablando de la santidad, quizá tú te estás preguntando, ¿ser santo yo? No, hombre, eso déjalo para los monjes, para los sacerdotes, para los obispos, para las monjitas. La gente metida es nosotros, yo soy un pecador normal, ¿verdad? La santidad no es para mí. Pero te llevarás una sorpresa si ves la vida de los santos. Si hay algunos santos que desde niños, Santo Domingo Sabio, hay muchos santos que desde niños vivían esa santidad, pero la mayoría no, o muchos no. Muchos eran pecadores, como tú y yo, y sin embargo alcanzaron la santidad. ¿Cómo la alcanzaron? Ese es lo importante, no es si podemos llegar, porque si nos la pide Dios es que podemos, sino el cómo podemos alcanzar esa santidad. La buena noticia es que todo lo podemos alcanzar. La mala noticia es que requiere esfuerzo, que no es algo fácil. No hay un elevador en el que digas, le voy a picar la santidad para llegar ahí, ni unas escaleras eléctricas que digan, estas me llevan a la santidad. Hay que trabajar, hay que esforzarte. Y hay tres actitudes que nos van a ayudar a alcanzarlas, que es la mortificación, que ya a partir del miércoles de ceniza vamos a hablar mucho de ello. Igualmente de la oración y la autodisciplina. Somos muy disciplinados en nuestro trabajo, pero en nuestra vida espiritual es más difícil serlo. Pero lo más importante que todavía de estas tres actitudes es dejar actuar el Espíritu Santo que ya está en nuestros corazones. Esto es lo importante. Y para ubicarnos en el contexto de las lecturas, día a día nosotros nos relacionamos con muchos tipos de personas. Podemos dividir en dos grupos en el tema del sentimiento. Podemos dividir en los grupos en dos personas, las que amamos y las que no amamos. Las personas que amamos, pues está tu familia, si eres soltero, tu padre, tus hermanos, tus sobrinos, toda la familia original. Pero si somos casados, tu familia actual, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todas estas personas, algunos compañeros de trabajo pueden ser muy cercanos y pueden ser personas a quienes amamos. Y con esas personas es bien fácil ser comprensivos, tolerantes, amables, incluso perdonarlos cuando nos fallan, porque son personas muy cercanos. Pero también hay otro grupo de personas que son los desconocidos. Y dentro de esos desconocidos puede haber, o personas que no amamos más bien, y dentro de esos que no amamos están los desconocidos, que nos topamos por la calle y no sabemos ni quiénes son, pero también pueden ser personas conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, pero también pueden ser personas que odiamos o que nos han hecho algún daño. Por lo tanto, son personas que no amamos y con ellos es más difícil ser amables, ser comprensivos, ser tolerantes. Pero precisamente a eso nos lleva sobre todo el Evangelio. Y ahí es donde tenemos que ser santos en nuestra comunidad. Y las señales que nos dicen que ya empezamos a caminar en esa santidad nos las da la primera lectura del profeta de Levítico. Porque nos dice, no odies a tu hermano. De hecho, miren, ahí es lo primero que nos dice en el primer párrafo. Sean santos porque yo el Señor soy santo. O sea, ya desde ahí el Levítico nos va encaminando. Y luego nos dice cómo empezar a ser santos. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón siquiera. No te vengues ni le guardes rencor a tus hermanos y corrígelos cuando veas que van por mal camino. O sea, esas tres actitudes nos pueden ir mostrando que ya vamos encaminándonos a la santidad, porque nos están hablando de que amamos a esas personas. O sea, el primer camino para llegar a la santidad es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Entonces, si la primera lectura nos dice sean santos porque yo el Señor soy santo, el Evangelio nos dice sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si es difícil alcanzar la santidad, ¿cómo podemos alcanzar la perfección? Bueno, la santidad se alcanza amando a tu prójimo como a ti mismo y la perfección se alcanza amando incluso a los que no consideras prójimos o incluso a tus enemigos. Y para esto el Evangelio continúa con decíamos la vez pasada, ustedes oyeron que se dijo esto, pues yo les digo esta otra cosa. El Evangelio hoy empieza de la misma manera, básicamente en dos situaciones. La primera dice, han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. O sea, quiere abolir la ley del talión. La ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, ahorita a nosotros nos parece tonta, pero en su momento era buena, porque antes la gente, oye, alguien te robaba una oveja, tú le ibas a robabas todo el ganado. O sea, y de hecho hoy mucha gente dice, me haces una, yo te hago dos. O sea, la venganza, como dicen, nunca es buena, mata el alma y la envenena, pero cuando nos vengamos siempre queremos hacerle a la otra persona más daño del que nos hizo a nosotros. Entonces, la ley de talión entró para ser un poco más justos. Solamente tienes derecho a hacerle lo mismo que te hizo a ti. Hoy Jesús lo pone más exigente. No ponga resistencia al hombre malo. Y pone tres ejemplos que a veces es difícil de entender bien si no vemos el contexto de la cultura judía de aquellos tiempos. Dice primero, si alguno te golpea en la mejilla derecha. Aquí es importante en este Evangelio de Mateo porque en Lucas o en Marcos solamente dice, si alguien te golpea una mejilla, preséntale la otra. Aquí Mateo dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y la gente dice, oye, pues entonces Jesús quiere que nos dejemos golpear y que se aprovechen de nosotros, pero no es así. Para golpearte en la mejilla derecha, yo te tengo que golpear con esta. Si soy diestro, te tengo que golpear con esta. La mejilla izquierda sería con esta. Y en eso también había normas de rangos. O sea, para humillar a una persona o a los esclavos, a la gente inferior a ti, la golpeabas con el dorso de la mano. Para castigar o golpear a alguien igual a ti, la golpeabas con lo dentro de la mano. Entonces, cuando alguien te golpeaba en la mejilla derecha, te tenía que golpear con esto. De una forma te estaba humillando. Y cuando tú le pones la otra, le dices, no, pégame con esta porque somos iguales. O sea, no es que te quieras dejar pegar, es que estás reclamando tu dignidad. Lo mismo cuando dice al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. La túnica era la vestimenta interior y el manto es la exterior. Entonces, si alguien te quitaba la vestidura interior y tú le das también la exterior, te quedas desnudo. Lo estás obligando a que te vea desnudo o en paños menores quizá. Y eso en la cultura judía, ver la desnudez se castigaba. Entonces, por eso más bien de hecho leí en un libro una historia, en un libro de la cultura judía, que en una ocasión dos pueblos que estaban peleados, un pueblo le hace la guerra al otro para que todos los hombres de ese pueblo se vayan al campo de batalla y aprovechar y mandar a otros hombres para tomar ese pueblo. Pero cuando van llegando estos hombres al pueblo, que solamente estaban las mujeres tan listas como son, se quitan la ropa, se desnudan y salen todas al frente a recibir a los enemigos, y cuando ellos se acercan de lo suficiente para ver que estaban desnudas, se tapan los ojos, se voltean inmediatamente y se regresan. O sea, de esa manera defendieron su pueblo y de esa manera defiendes tu dignidad. Lo que Jesús dice con estos dos ejemplos no es que te dejes humillar por los demás, sino al contrario, que reclames tu dignidad, que no devuelvas mal con mal. Y luego en el segundo ejemplo de han oído que se dijo, dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien al que los odian y rueguen por los que los persiguen. O sea, aquí te está llevando a ese grado de perfección. Amar a los que te aman es bien fácil, pero en cambio rogar por ellos, saludar al que te cae gordo en el trabajo, saludar al vecino que te molesta siempre, ahí es donde debes hacerlo. Yo me acuerdo cuando me casé, que hoy es Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, nos dijo, para ustedes es muy fácil decirles te amo cuando estén contentos, pero cuando estén enojados, cuando haya algo que estén peleados unos con otros, acércate y dile te amo.
Ahí verás que no es tan fácil, pero ese es el grado de perfección que nos llama. Dice Jesús, si amas a los que te aman, si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario? Lo mismo hacen todos. Y Jesús nos llamaba y nos decía, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y tus fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces el Levítico nos invita a ser santos. Mateo nos invita a ser perfectos. Lucas lo va a presentar de otra manera diciendo, sean misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Cómo podemos amar incluso a los que nos odian? ¿Cómo podemos orar por todos? Pues miren, la segunda lectura de alguna manera nos dice algo al respecto, porque dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces fíjense cómo el templo donde vamos a la misa es santo, pero es valioso no por la construcción. El templo, dado lo que dice aquí San Pablo a los Corintios, es valioso y es santo, porque estamos ahí todos los hijos de Dios que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, si yo sé que mi hermano, que mi amigo, que mi enemigo aún tiene el Espíritu de Dios en su corazón, yo tengo que respetarlo. A lo mejor podemos ir por partes, como lo ve aquí. Primero, a lo mejor ni con tu familia eres cariñoso, a lo mejor ni con tu familia eres amable. Tú tienes primero que amar a tu prójimo. Ese es el proceso de la santidad y de la perfección. Primero ama a tu prójimo, ama a tu padre, a tus hermanos, que tus hijos estén contentos de que regresas de trabajo y que no te vean con miedo porque siempre los vives regañando, porque siempre llegas tomado. O sea, el amor lo tienes que vivir primero con los que te rodean y de una manera expresiva. El amor se maneja diferente con los diferentes tipos de personas. Con tu esposa tienes un amor más íntimo que con tus padres, con tus hermanos, que con tus hijos. Pero tienes que amar a ellos también en su contexto. Con los desconocidos, ¿cómo los puedes amar? Pues no de la misma manera que a tu esposa, que a tus hijos, pero sí con amabilidad. El Día del Amor y la Amistad veíamos cuáles son los comportamientos precisos que indican que una persona ama. Y hablábamos de comprensión, de tolerancia, de cariño, de cordialidad, de amabilidad, de bondad. O sea, hay muchas expresiones del amor y con cada persona, entre más cercana a ti o más lejana a ti, con todas puedes tener esas expresiones de amor. ¿Cómo puedes tener expresión de amor con alguien que te hizo mucho daño? Pues no lo vas a ir a abrazar, a lo mejor a besar, porque a lo mejor no te llega a eso todavía, pero al menos no teniéndole rencor, no odiándolo, rezar por ellos, en lugar de querer vengarte, rezar por ellos para que cambien, porque si tú estás bien, el rencor que le digas a él te va a hacer que estés mal dentro de tu corazón. Entonces, por eso, esa es la manera de amar a tu enemigo. No guardes rencor, ora por ellos. Para que haya un pleito se necesitan dos personas. Y ha habido muchos casos. Aquí ha habido un caso muy reciente de un actor mexicano que después de un problema de tráfico, él se bajó, golpeó al otro, que incluso el otro ya iba de regreso a su carro, se baja, lo golpea, se cae y se muere, unos días después se muere esta persona. Y desde ahí cambiaron la vida de las dos familias. Uno murió y el otro va a estar en la cárcel. Todo por no, oye, me insultó, pues bueno, déjalo, ora por él y vete. Si este hombre no hubiera reaccionado así, si hubiera hecho caso a lo que dice hoy el Señor, ahorita él estuviera libre, trabajando con toda la libertad con su familia y el otro estuviera vivo. Pero por eso es tan sabio el Señor. Amar a tus enemigos no significa que vayas y los beses y que a fuerza convivas con ellos, no. Simplemente es, no busques la venganza, no guardes malos sentimientos en contra de ellos, al contrario, reza por ellos. El Señor nos invita, los cristianos tenemos que ser diferentes, tenemos que tener un plus que los que no son cristianos. Los cristianos tenemos que vivir en el amor, y en el amor es el respeto a todos. Decía un presidente nuestro aquí en México, el respeto al derecho ajeno es la paz. Para que haya una discusión se necesitan dos personas. Y para poder participar en esa discusión, tú tienes que empezar a pensar negativo, a pensar, me hiciste, empiezas a pensar cosas negativas en tu corazón. Obviamente tu exterior va a ser congruente a eso negativo y va a salir tu odio, tu rencor y tu agresión.
Pero si tú empiezas a decir, pobre persona, sí me insultó, pero es porque algo malo tiene en su corazón. Yo no tengo el corazón dañado como él, por lo tanto yo no voy a responder igual que él. Qué difícil es ser cristiano, mi hermano. Nadie dijo que sea fácil. Para parecernos a Cristo, no podemos ser iguales a Cristo, es muy difícil, pero sí tenemos que parecernos a Cristo. Y lo primero que Cristo dijo en la cruz fue, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pidió perdón para los que lo maltrataron, lo humillaron y lo mataron. A ti a lo mejor nadie te ha humillado, nadie te ha matado, obviamente, pero sí te han hecho daño. Practica la misma enseñanza de Jesús y verás que tu felicidad va a ser plena en este mundo y te va a encaminar hacia la felicidad plena en el mundo del reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Dios te ama, Dios quiere que ese amor lo repartas entre todos los demás y seas feliz y hagas felices a los demás. Te mando un fuerte abrazo.